toda mi vida de esa doctrina. Pero Dios Padre es mucho mayor que Jesús, Dios Hijo, ¿verdad, pastor? Que Dios Espíritu, ¿no? Porque hay una autoridad que es Dios Padre, que está por encima de Jesús, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Es así, pastor? Es una Esa es pregunta mi pregunta. Es una pregunta muy interesante, ¿ok? Porque ahonda en la teología de la divinidad. Y es muy interesante. El Padre es mayor que el Hijo. Hombre, si hablamos del Hijo como hombre, sí. Porque el Hijo, como hombre, estaba sujeto al Padre. De hecho, cuando termine todo su ministerio, entregará todo al Padre. ¿Ok? Pero como Dios, no hay un Dios más alto que otro porque no son dioses diferentes. Es el mismo Dios. Recuerda que hay una sola divinidad. Hay un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses. Son un solo Dios que se manifiesta de tres formas diferentes. Como Padre, Él se manifiesta, bueno, como creador, pero fíjate que hemos leído Colosenses capítulo 1, del 15 al 16, o del 16 al 18, y hemos visto que todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Pero no era Dios el que creó, sí. Cuando vemos Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero fíjate qué interesante, que si analizamos ese texto, la palabra que se traduce por Dios es Elohim en hebreo. Y el hebreo Elohim es plural. Fíjate que dice, en el principio creó es un verbo singular, creó, alguien creó. Pero dice creó dioses los cielos y la tierra. Eso es lo que dice realmente. Pero claro, no son dioses en el sentido, por eso se ha traducido en el principio creó Dios, porque hay un solo Dios. Pero ese Dios es diverso. Hay diversidad dentro de la divinidad. Por eso el Padre dijo, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. ¿A quién le estaba hablando el Padre? Lógicamente, aquellos teólogos que dicen, no, es que estaba hablando con los ángeles. Oiga, los ángeles no son creadores. Y Pablo nos dice que el creador era Cristo. Por tanto, el Padre estaba hablando con Cristo y estaba hablando con el Espíritu Santo, porque dice Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Es decir, los tres estaban involucrados en la creación, pero los tres no son tres dioses diferentes, sino es un solo Dios que es diverso, que es plural. Es un misterio difícil de entender, pero que aceptamos porque la Biblia nos lo revela de este modo. ¿Ok? Gracias, pastor. Sí, porque ahondar, mi cerebro es tan pequeño, pastor, que no alcanzo a pensar, mejor lo dejo ahí y sigo Sí. ahí para adelante adorando a nuestro Dios. Hermana, Sí, de verdad que sí. si tu cerebro fuera pequeño, no habrías hecho una pregunta tan profunda. Modestia aparte, pastor. Gracias. Muchas gracias, pastor. De nada, mi hermana. Magali. Un gusto, pastor, y a todos los hermanos. Igualmente, mi hermana. Yo podría decir entonces que Jesús, mientras, hasta antes de que venga de la tierra, como él era divino, por eso que como creo que no se llamaba hijo de Dios, y a partir de que vino a la tierra, por eso que a partir de ahí se dice hijo de Dios, ¿se podría decir eso? O no lo sé, es un poco confuso, o sea, por hijo de Dios. Es un misterio. Sí, más que todo porque cuando uno utiliza la palabra hijo, siempre piensa que ha sido creado, ¿no? Es como hijo, es que hay un padre y es una creación que, claro, que si usted muy bien ya lo explicó, que es divino, dentro de la divinidad es solo un solo Dios, pero eso quería comentarle. Muy bien. Buena pregunta también. La preexistencia del Hijo de Dios la ha dejado clara, Juan.
En el principio era el verbo. Ya era. Por tanto, y era como hijo. Así como el Espíritu Santo siempre ha sido el Espíritu Santo, el Hijo siempre ha sido el Hijo. Aunque, evidentemente, como persona, como hombre, tuvo un principio. Pero como Dios no. Como Dios ya existía antes de nacer. Por eso el Señor Jesús le dijo a los judíos, antes que Abraham fuera, yo soy. Y los judíos dicen, pero si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo vas a existir antes de Abraham? Abraham existió 2000 años antes de Cristo. Claro, y él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos decían, no, esto no es posible. Sí, pero ya existía Jesús. Jesús siempre preexistió como hijo. Como el Espíritu Santo siempre preexistió como Espíritu Santo. Ahora, como hombre, tomó carne en María. Tomó carne hace casi 2000 años ahora. ¿Ok? Pero ya existía como hijo de Dios, ya existía antes. ¿Ok? Es un misterio, realmente es un misterio. Y hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. El apóstol Pedro lo reconoce, ¿no? Dice de las que Pablo habla y son difíciles de entender y los indoctos lo tuercen para su perdición, ¿no? Pero cuando lleguemos al cielo allá, se nos va a dar una revelación total de todas las cosas y vamos a poder entenderlo todo, hasta lo que ahora nos resulta difícil, ¿no? Ok, eso era todo, gracias. Más preguntas. Yoli, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Si no, yo voy a hablar. ¿Yoli tiene la mano levantada? No. Okay. No, creo que ya habló. Yolima ya habló. Sí. Elvira. Pastor, Ya. pastor, buenas tardes. Buenas tardes, Elvira. Buenas tardes, pastor. Una pregunta, pastor. Siempre me pregunto eso. Digo, ¿por qué los Mateo, Lucas y los demás apóstoles, por qué fallecieron? O sea, ¿por qué murieron así ahorcados? De esa manera, yo digo, ¿por qué llegaron a pasar ese dolor, no de ser así? ¿Por qué murieron? Me pregunto. Eso quería saber. Una buena pregunta también. Lucas no era apóstol, era evangelista, pero los demás sí eran apóstoles. ¿Por qué murieron violentamente? Bueno, porque el ser humano odia a Dios, aborrece a Dios. Juan lo va a explicar más adelante y lo vamos a estudiar precisamente. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y dice, porque sus obras son malas. Y no vienen a la luz para que no sean reprendidos. Es decir, eso es lo que al hombre le molesta de Dios. El ser humano no quiere que haya Dios. Por eso lleva toda la historia de la humanidad tratando de matar a Dios. Nietzsche, Voltaire, un montón de filósofos, de escritores, de gente que se creía inteligente, han estado tratando de matar a Dios. Dios está muerto, Dios ya no existe, disparando a Dios, no sé qué. Miren, Dios sigue vivo. Y ellos, los que querían matar a Dios, están muertos. Ahora, ¿por qué quieren matar a Dios? ¿Por qué no quieren que Dios exista? Porque Dios les condena por sus pecados y ellos no se quieren arrepentir de sus pecados. Por eso odian a Dios, por eso no quieren que exista Dios. Fíjate, si hay religiones en el mundo, se supone que hay aproximadamente unas 4.700 religiones en el mundo, o que hayan existido en total unas 4.700 religiones. Ninguna es perseguida, excepto la cristiana. El Islam va cortando cabeza por todos lados. Y es tolerado. Hasta en Europa, cuando vienen los islámicos, se les tolera. Y hacen sus guetos y forman sus barrios. Y ponen en marcha las áreas, la ley islámica. Hay barrios en Francia donde la policía ya no puede entrar
donde los juicios los hacen los musulmanes. Y a los ladrones les cortan las manos. Y a las adúlteras las apedrean hasta matarlas. Pero nadie les juzga. Ellos se juzgan a sí mismos. Pero el Islam no está perseguido. Ahora, un pastor se pone a predicar en una plaza, y hablo en Europa, ¿eh? Y viene la policía y le prohíbe predicar en la plaza. Porque molesta a los demás. Si tú te pones a hablar de política, nadie te va a molestar. Si tú te pones en una plaza a pegar grito insultando a la gente, no va a haber policía que te moleste. Pero si nombras el nombre de Jesús o predica el evangelio de Cristo, ahí te va a echar la policía encima. Porque la gente odia a Dios. Porque Dios es luz. Y los que andan en tiniebla aborrecen la luz, porque sus obras son malas. Por eso persiguieron a los apóstoles. Por eso persiguieron a Jesús. Pero Jesús antes de morir lo dijo: si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Y la palabra de Dios se cumple, porque es verdad. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias. De nada. Adelante, después de Elvira, Johanny Medina. Sí. Pastor, soy la otra Johanny. Bueno, pastor, tengo dos preguntas. Cuando hay una corriente actualmente en el mundo donde dicen que hay que agradecer a Dios y al universo. Cuando dicen al universo, yo presumo que no se refieren a Dios creador. Quiero yo entender esa diferencia porque se ve mucho esa corriente donde quieren decir, yo tengo que agradecer y decir por qué estoy agradecida, y al decir estoy agradecida de eso al universo y a Dios me va a llegar, es como el declarar, es como esa la creencia oriental. La metafísica, sí. Es una falsa doctrina que roba la gloria a Dios y se la quiere dar al universo, como si el universo funcionara sin Dios. El universo funciona porque Dios ha establecido leyes que rigen el universo. Miren, estamos a la distancia justa del Sol. Un poquito más cerca nos achicharramos. Un poquito más lejos nos congelamos. A pesar de que los hombres en su locura y en su necedad proponen teorías y teorías, porque como no quieren creer a Dios ni lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, pues ellos, al tener preguntas y no tener respuesta, se inventan la respuesta. No, el universo se creó en el Big Bang y el universo está en expansión. Oiga, si el mundo estuviera en expansión, nosotros estaríamos ya congelados, porque nos estaríamos retirando del Sol. Y no es cierto. El universo está regido por leyes precisas, muchas más leyes que las que puede tener un reloj. Todas se cumplen. Cada mañana el sol sale por el mismo sitio y cada noche se acuesta por el mismo lugar. Y eso es así porque Dios lo estableció así. Cada estación tiene su propio clima. Y a pesar de que ahora nos están bombardeando con mensajes falsos del cambio climático, el calentamiento global, y no se crea nada. Hay informes de científicos que están diciendo lo contrario a lo que nos están diciendo los informativos de televisión. Los informativos nos decían en el 2014 que las islas iban a desaparecer. Siguieron diciéndolo en el 2015. Aún yo vivo en una isla. Y aquí el agua no ha subido ni un centímetro. Sigue donde estaba. Los informativos nos dicen que los polos se están deshelando.
Hay informes científicos que nos dicen que nunca ha habido tanto hielo como ahora. Nos quieren comer el coco, nos quieren manipular de todas formas. No lo creamos. Miren, el universo no es una persona para que yo le tenga que agradecer nada. El universo no tiene personalidad. El universo es una creación de Dios. Si algo yo tengo que agradecer es a Dios, es al creador, no a la creación. Es como si yo me pusiera, no sé, a mirar uno de los cuadros que yo pinto y me pongo a darle gracias al cuadro. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido. Pero los seres humanos no quieren adorar a Dios. Sería conveniente a ese tipo de personas leerles Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. ¿Amén? Donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Es decir, porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su negro corazón fue entenebrecido. Creyendo ser sabios se hicieron necios. En vez de adorar a Dios, adoraron criaturas. Por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Por eso el mundo se pervierte, porque le da la espalda al Creador. No, si hay que agradecer algo, agradezcámoselo al Creador, no a la creación. Amén. Gracias, pastor. Tengo una última pregunta. En Mateo 6, cuando nos habla en el versículo 3 de que nuestras limosnas, cuando damos, que nuestra izquierda no sepa lo que hace nuestra derecha. Esa pregunta me la hizo una de las hermanas del grupo de oración en cuanto a la obra social, porque también hemos estado viendo en 5, 6, 16 de Mateo, cuando nos habla que así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que yo le dije a la hermana, para que usted me ayude si estuvo suficiente bien o hay que poder alcanzar, darnos mayor entendimiento sobre ello, que algunas ONGs de las obras sociales necesitan presentar informes, videos, como pruebas de lo que hacen y para el empadronamiento, etcétera. Pero que nosotros como cristianos, si no estamos funcionando como una ONG, simplemente que debemos hacer la obra social sin hacer fotos, videos y publicarlos en las redes sociales, y también la motivación con el cual nosotros estamos haciendo la obra social, como dice en el versículo 16 de Mateo 5, que debe glorificar a nuestro Padre, porque nuestras obras se tienen que iluminar, alumbrar, tiene que ser luz. Entonces, ¿es correcto lo que yo le he respondido o algo más nos puede ayudar? Sí, es absolutamente correcto. Nosotros sí tenemos una ONG, tenemos una asociación asistencial, a través de la cual pues ayudamos a muchísimas familias. Ahora mismo creo que son 160 por ahí las que estamos atendiendo, ¿no? Tanto el banco de alimentos que nos provee de alimentos, como el cabildo o el ayuntamiento que nos ayudan para nuestras campañas de recogida de alimentos y todo eso, nos exigen realmente que se haga la publicidad de lo que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, se hace por eso, por cumplir la norma. Y se hace porque al hacerlo, al mismo tiempo le estamos diciendo a los otros que tienen necesidad que pueden venir. ¿Ok? Y que nosotros va a encontrar la ayuda que necesita. Entonces, se hace desde esa perspectiva, nunca con la intención de decir, qué buenos que somos, ¿no? No, porque eso sería absurdo, de todas luces. Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46, dice que la iglesia debe dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no lo hacemos, acabaremos en el lago de fuego. Por cierto, otra doctrina que está en un evangelio y que es fundamental. Porque si dice que si no lo hacemos nos vamos al infierno,
Entonces, que es una doctrina fundamental. ¿Ok? Por tanto, es claro que lo que no tiene sentido es que yo vaya a dar una limosna a alguien y me eche un selfie. Eso no tiene sentido. Es decir, lo que haga tu izquierda que no se entere la derecha, lo que haga la derecha que no se entere tu izquierda, ¿no? Nosotros ayudamos a muchísima gente, pero solo publicamos lo estrictamente obligatorio, ¿no? Es decir, lo que nos obligan a publicar. Punto. Nada más, porque nos exigen que aseguremos que los alimentos llegan a donde tienen que llegar. ¿Okay? Entonces, si hacemos una foto pues, con los alimentos ahí preparados y tal, después hay otras fotos donde se ve a la gente recogiendo esos alimentos, o vídeos donde se ve a la gente recibiendo esos alimentos, ¿no? Eso es un requisito legal, se hace por eso, ¿no? Pero no se hace por vanagloria, ni se hace por publicar lo que uno está haciendo, ¿no? No tendría sentido en ese sentido. Hay muchísimas otras cosas que hacemos que no las publicamos, porque no nos exigen publicarlas. Entonces esas no las publicamos. Hacemos talleres. Por ejemplo, ahora mismo se están haciendo un taller de manualidades. Bueno, hay mujeres que aprenden a hacer manualidades y con esas manualidades se ganan la vida, porque venden lo que hacen. Y entonces es una manera de ayudar a la familia a buscar recursos para salir de la situación de pobreza en la que están. Entonces, hacemos talleres de diferentes, por ejemplo, de costura, donde se le enseña a las mujeres. Cogemos ropa del ropero social, ropa que donan la gente, cogemos ropa de adultos, se corta, se deshace, digamos, y les enseñan a hacer ropa para niños, para jóvenes, y se les enseña a ganarse la vida de esa manera. Pero eso no se publica porque no nos lo exigen, porque son iniciativas nuestras que nada tienen que ver con el Banco de Alimentos ni nada tienen que ver con el Cabildo y tal. Entonces, bueno, tenemos un huerto social, tenemos un montón de actividades que no se publican, pero publicamos lo estrictamente necesario porque nos obligan a hacerlo. Perfecto, muchas gracias, pastor. De nada. Elvira, ¿tiene alguna otra pregunta? Pastor, una pregunta. Cuando yo hago la oración, así en las mañanas, ¿no? ¿Es necesario mencionar al Espíritu Santo porque es nuestro ayudador, nuestro consolador? ¿O no? Solamente al Padre y en nombre de Jesús. ¿Y en qué momento puedo mencionar al Espíritu Santo? Para que me ayude, no sé, como es nuestro ayudador y consolador. Bueno, el Señor Jesús nos enseña a orar en Mateo capítulo 6 y nos dice que nuestra oración debe ir dirigida al Padre. Y si, además de alabanza y acciones de gracia, contiene alguna petición, esa petición la tenemos que hacer en el nombre de Jesús. ¿Ok? Porque realmente nosotros no tenemos méritos para pedirle nada a Dios. Lo hacemos a través de Cristo. ¿Ok? Ahora, el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros también. ¿Ok? Por tanto, cuando tú estás orando porque el Espíritu Santo pone esa carga en tu corazón. Y ahí está involucrado el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero no es necesario mencionarlo. Si lo quieren mencionar, lo pueden mencionar. Pero la oración debe ir dirigida no al Espíritu Santo, ni siquiera a Cristo. La oración debe ir dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. Gracias. Bien, Magali. Gracias. Pastor, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo quiero preguntar porque había escuchado a alguien, estaba escuchando a un profesor judío norteamericano, en fin, que él mencionaba este versículo y explicó que los cristianos cuando están practicando de pronto o como que están en pecado, para no perder la salvación, que Dios les quita la vida prematuramente. Y él decía
Claro, eso me llamó mucho la atención cuando dijo no va a perder su salvación y saltó todas las alarmas en mi mente, ¿no? Pero y cito textualmente, porque él decía, pero lo que podrías perder es tu vida. Luego dijo, si no dejan de practicarlo, Dios los mata, ¿no? Les quita la vida prematuramente para que puedan heredar el reino de Dios. Y citó el versículo 5, donde dice pues que los entregaba a la destrucción de la carne, y me llamó la atención esto sí a mí personalmente, porque dice a fin de que el espíritu sea salvo. Uh-huh. A veces cuando se adopta una postura teológica denominacional, uno va a la Biblia y todo lo quiere, dicho en palabras sencillas. Si te pones una gafa de color rojo, todo lo vas a ver rojo. Entonces, cuando una persona es calvinista, ha adoptado una teología calvinista, todo lo va a ver a través de las doctrinas de Calvino. Y claro, como Juan Calvino dice que la salvación no se puede perder, entonces él no puede entender que un cristiano deje de ser cristiano. Por tanto, hay que matarlo antes de que deje de ser cristiano. Pero eso no tiene ni pie ni cabeza. Aquí lo que tenemos es un asunto de doctrina, de disciplina. Es decir, había una persona que estaba fornicando con la esposa de su padre, con su madrastra. Entonces, lo que Pablo está es corrigiendo ese pecado. Y cuando dice que deben entregarlo a Satanás, lo que está diciendo es que, Satanás apalea a la gente, es decir, los maltrata, los hace polvo, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente cuando está lejos de Dios? Se mete en la droga, se vuelve hecho polvo, pierde la salud, lo pierde todo. Dice, para que a fin, aunque de Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará, sí, pero si es que vuelve al Señor, es decir, si se arrepiente. De hecho, esta persona, después lo vemos en 2 de Corintios, que efectivamente se arrepintió y fue recibido en la iglesia de nuevo. Pero tuvo que arrepentirse. Ahora, si no se hubiera arrepentido, ¿se hubiera salvado? Claro que no. Evidentemente que no. Porque Ezequiel capítulo 3 y capítulo 18 también. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, toda la justicia que hizo no le será tenida en cuenta. Conforme a la maldad que hizo, morirá. Es decir, si el justo deja de ser justo, si el que tiene fe deja de tener fe, pues como la salvación se alcanza por fe, si pierde tu fe, pierdes la salvación. Esto es bíblico, total y absolutamente, y el libro de Hebreos lo deja claro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, ¿no? Por tanto, no podemos interpretar la Biblia a través de nuestras posturas denominacionales. Hay que estudiar el texto, hay que ver de qué se trata, cuál era el problema, qué es lo que allí había. Había un problema físico, ¿okay? Había un problema de un pecado carnal. Este se estaba acostando con su madrastra. Bueno, pues entrégalo a Satanás, dice, para la destrucción de la carne, es decir, que se entregue al vicio si quiere, que fornique todo lo que quiera, que coja cualquier enfermedad venérea, lo que sea, con tal de que el espíritu se salve. Pero claro, se salvará si es que se arrepiente. Porque a veces el ser humano cuando toca fondo, ahí es cuando se acuerda de Dios. Y ahí es cuando clama por misericordia. Cuando está hecho polvo, cuando ya ve que todos esos vicios le llevaron a la destrucción de la carne, ¿no? Ahí muchos se arrepienten, otros no. ¿Quién se salvará? Bueno, pues se salvará el que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, no se salvará. ¿Okay? Un texto que no está claro, hay que estudiarlo a la luz de otros textos que sí están claros. ¿Ok? Entonces, nadie que no se arrepienta de sus pecados entrará en el reino de los cielos. Eso está clarísimo en la palabra de Dios. ¿Ok? Ok, pastor, gracias. De nada. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. La que quiera. Este judío hoy cristiano, bueno, en realidad hace más de 30 años lo venía escuchando, y otra de las cosas que dijo fue que Jesús, cuando iba a ir cuando ya estaba próximo a ser sacrificado en la cruz, estuvo orando
porque él temía, él lo que estaba pidiendo cuando oró, ¿no? De rodillas, era que no sea separado espiritualmente del Padre, de Dios. Eso me llamó mucho la atención y se me grabó. Entonces yo quería preguntarle eso, ¿no? Porque esa separación espiritual era lo que él estaba clamando. Pero realmente tú crees que el Padre, a ver, en Cristo se dan citas dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Ok? Por tanto, como hombre, Jesús podía tener miedo, que lo tuvo, podía deprimirse, que se deprimió, porque cuando en Mateo 26, versículo 38, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. En el original griego, lo que dice es, estoy tan triste que quisiera morirme. Claro, Jesús como hombre tuvo miedo, sabía que se iba a enfrentar a una tortura y muerte en la cruz, que era la más dolorosa, la más difícil de soportar, ¿no? Ahora, como hombre, llegó un momento, estando en la cruz, el que él dijo, Elí, Elí, lama sabachthani. Es decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿realmente le desamparó el Padre? Es una locura. O sea, ¿desampararías tú a tu hijo cuando más te necesita? Evidentemente que no. Y nosotros no somos mejores que Dios. Que él como hombre se sintiera abandonado no quiere decir que el Padre lo abandonó. El Padre jamás se separó de su hijo, jamás abandonó a Cristo, jamás lo haría. ¿Ok? No puede haber separación entre si Cristo, si Dios, Padre, se hubiera separado del Hijo, hubiera habido ahí una ruptura dentro de la divinidad. Eso es imposible que se diera, porque Dios no se puede dividir. ¿Ok? Sí, pastor, muchas gracias. Yo ya dejé de escuchar a este químico, a Cristiano, cuando escuché lo de esta versión calvinista hace 2 semanas, creo, también. Me dio mucha pena, pero definitivamente no me había... Apuntando me di cuenta de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero a veces Claro. cuando lo escuchaba no me percataba. Muchas gracias. Hay falsos rabinos por ahí que se disfrazan de judío y no son ni siquiera judíos, pero se disfrazan de judíos y hablan, se dejan la barba y hablan como rabinos cuando no son ni judíos siquiera, ¿no? Pero, No, o sea, él era judío, pero ya era hoy en día cristiano hace más sí, de pero 30 que te digo que hay otros, okay. como David Diamond, por ejemplo, ¿no? O sea, que dice que es judío y no lo es. Su propio hermano dice, nosotros jamás hemos sido judíos, ¿no? Pero bueno, o es judío o es cristiano, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Guadalupe. Lupita. No se te oye, mi hermana. Ahora. Sí, ahora sí. Disculpe, más que una pregunta es un comentario. Mi hermana está en una congregación en Estados Unidos y bueno, hemos tenido un pequeño percance entre las dos porque a ella también no le gusta que le corrijan y dicen que yo debo de procurar no tengo el espíritu de Jesús. Que no tienes el espíritu de Jesús. Sí. ¿Y por qué te dijo eso? Mi hermana me dice que yo debo de procurar, o sea, desear el espíritu de Jesús. No sé a qué se refiere, porque el espíritu de Jesús... Sí. Porque para ella yo no soy cristiana. Ah, entiendo. Bueno. Las opiniones son gratuitas, ¿verdad? Y lo importante es que cada opinión debe ser respaldada con la Escritura. ¿Okay? Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de religión,
y sobre todo si es religión cristiana, tenemos que referirnos siempre a la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios dice que si tú crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a tu corazón. De hecho, Pablo, en 1 Corintios 3:16, en 1 Corintios 6:19, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Por tanto, si tú crees en Dios, eres templo del Espíritu Santo, es evidente que tú sí tienes a Dios y tienes al Espíritu de Cristo. ¿Ok? Por tanto, tu hermana se equivoca. Y no, que no te preocupe lo que piense tu hermana. Lo único que nos debe preocupar es lo que piensa el Señor Jesús. ¿Ok? Gracias, pastor. De nada. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Johanny. Pastor, solamente agradecerle por este tiempo tan maravilloso. No sabe cuánto hemos disfrutado del libro de Juan, lo anhelábamos de verdad. Necesitábamos que se nos enseñe acerca de los evangelios y sé que esto va a ser grandioso, va a seguir siendo grandioso. Dale gracias a Dios por eso, por su vida, por los hermanos. Y también quería comentarle de que nosotros nos estamos uniendo a un grupo que vamos a apoyar a un colegio con 50 niños de 7 a 8 años, llevándoles útiles más que nada colores, ese tipo de cosas, porque no tienen ni hojas para escribir. Así es que, bueno, quería comentarle a las hermanas, porque lo estamos viendo ya estas semanas, desean colaborar, se comunican por interno con nosotros, vamos a seguir haciéndolo de la manera más transparente que siempre lo hemos hecho. Y eso, nada más quería que usted también tenga conocimiento de eso, pastor. Es un colegio de Ventanilla, que es un distrito que es bastante golpeado económicamente. Se han olvidado, de verdad. Los gobiernos lamentablemente se olvidan de los pueblos, ¿no? De muchos distritos, etcétera. Eso es un común denominador en todo el mundo. Pero estamos para eso, como usted decía, no es un mandamiento de parte de Dios, de que nosotros velemos también por los necesitados. Y si hemos visto esa necesidad en estos niños que no tienen un cuaderno, que no tienen un lápiz, que no tienen colores, que no tienen nada en qué escribir, Dios amovió nuestro corazón y bueno, y vamos a unirnos a esta campaña, que son 50 niños, y es muy probable que sea para el día viernes, que es el día de su salón de clase, porque tampoco queremos que otras familias, porque a veces cuando se enteran de que uno va a colaborar, viene todo el barrio. Y a veces no alcanza para todo el barrio. Y así que queremos hacerlo solo para esos niñitos que ya están identificados, que están empadronados inclusive, y nada, y participarles, hermanas lindas, si es que tienen deseos de colaborar con nosotros, a través del WhatsApp lo pueden hacer. Eso quería decirles, pastor. Fantástico. ¿Tenéis cuenta de PayPal o de algo a través de lo cual podríamos colaborar? Nosotros no tenemos el PayPal no tenemos, pastor. No tenemos. ¿Algún sitio? ¿Cómo les podríamos ayudar? ¿Cómo nos pueden ayudar? Mire, Nura tiene una cuenta que no la tiene activada, pero la puede activar si es que desea colaborarnos. Uy, los niños se van a poner felices de poder llevarles sus útiles, pues, ¿no? Que es lo principal. Pues pásenmela por WhatsApp y bueno, vamos a tratar de colaborar con esa obra también. Ya, muchas gracias, pastor. Ya se acerca Navidad también, así es que es un mes muy oportuno, porque, bueno, se hacen actividades, ¿no? Darles un regalito a los niños, un valor pues de unos 20 soles, algo simbólico, ¿no? Una pelotita, qué sé yo, algo que les alegre el corazón también, porque son criaturas. Así que estamos atrás de eso, pastor. Le agradecemos su colaboración, de verdad, de antemano. Muchísimas gracias. No tienen nada que agradecer, estamos para eso. Nos apoyamos mutuamente. Gloria al Señor. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias por estar ahí, por seguir aprendiendo de las cosas del Señor, por seguir queriendo saber más de Dios. Esto que hemos estudiado hoy, escuchen, tiene una aplicación personal, ¿ok? Y es que la palabra de Dios es para nosotros. Y tenemos que defender la verdad. Dios nos ha hecho columna y baluartes de la verdad. Por tanto, defiendan la verdad.
No permitan que nadie ataque la divinidad de Cristo. No permitan que nadie ataque la diversidad en la divinidad, es decir, la Trinidad. Por tanto, defiendan su fe. Demos testimonio de que nuestra fe es bíblica. Amén. Subrayen esos textos, ténganlos a mano, apréndanlos para que cuando alguien demande razón de la fe que hay en vosotros, puedan presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Amén. Amén. Bueno,